Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos otra cara de la minería, la etapa que viene después de extraer, chancar, moler y concentrar el mineral. Porque en una mina de cobre muchas veces se parte con una roca que tiene menos de 1% de cobre. Luego, mediante concentración, se obtiene un material mucho más rico, el concentrado, que puede tener entre 25 y 30% de cobre. Hoy día estamos en el sector de La Negra, en Antofagasta, donde vamos a visitar la fundición Alto Norte para entender cómo se producen los ánodos de cobre. Ese concentrado es la principal materia prima de una fundición, y aunque gran parte del concentrado chileno se exporta, en Alto Norte se agrega valor dentro del país, transformándolo en ánodos de cobre y en productos relevantes para la industria, como el ácido sulfúrico. Antes de entrar al complejo metalúrgico, quisimos hacer una parada clave, el Laboratorio de Pirometalurgia de la Universidad de Chile. Aquí, junto a Leandro Boazán, podemos ver en pequeño lo que en una fundición ocurre a escala industrial. Lo hemos explicado en otros capítulos, pero recordarle a la gente que el cobre rara vez se encuentra en estado puro en la naturaleza, que es el cobre nativo, ¿cierto? En general viene o asociado a oxígeno, como son algunos óxidos acá, o asociado a azufre. Azufre. Ya, vamos por esta línea entonces, mira. Esto lo dejamos entonces por allá. Y efectivamente ahí nos podemos encontrar con minerales, no voy a entrar tanto en tecnicismo, pero la calcopirita, que es como bien conocida, que tiene azufre, hierro, cobre, la bornita también, la energita. La energita es como bien conocida por el tema de la presencia de arsénico, se da mucho en el norte, entonces te condiciona un poquito más, te entrega otros desafíos dentro del proceso, que es estabilizar el arsénico. Pero finalmente lo que se busca es eliminar hierro y azufre, esos son como las impurezas principales. Sigamos entonces, este concentrado llega al Alto Norte. Llegas a la fundición y vas a pasar por secado, que eso no lo vas a ver acá, ¿ya? Pero en definitiva el concentrado tienes que seguir sacando el agua que está contenida, tienes que agregar sílice también. Ocupamos acá en Chile escorias que se llaman fayalíticas, que son óxidos de hierro con sílice. Básicamente es eso, una escoria fayalítica. Sílice es cuarzo, para que la gente lo... Es cuarzo, claro, es cuarzo. Muchas fundiciones lo que hacen, si tienes mina también identifican sectores que tienen una buena ley de sílice, de cuarzo. Puedes comprar también de alta pureza y en definitiva el cuarzo es SiO2, dióxido de silicio. Y lo que haces en el proceso es la fusión entre el concentrado. Dijimos que había cobre, hierro, azufre. Lo que vamos a hacer es que son procesos oxidantes a alta temperatura. Entonces vas a inyectar oxígeno a los reactores. El oxígeno va a ir a atrapar al azufre, que tiene un punto de fusión bajito, 105, 107 grados Celsius, pero que no está como azufre elemental, bien asociado a minerales, ¿cierto? Entonces hay una disociación térmica. Se va a oxidar ese azufre y se forma el dióxido de azufre, que es un gas, ¿ya? Y ese gas va a tratamiento de gases y finalmente, para no explicarte toda la cadena, producimos ahí ácido sulfúrico. Que se ocupa para muy bien, Matías. Concentrar estos óxidos después. Eso, efectivamente. Alto Norte recibe concentrados desde distintas faenas mineras, que tienen un contenido de cobre de aproximadamente el 25%. La mezcla ingresa al reactor Noranda. Aquí, temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius funden completamente el material. Cuando eso ocurre, sus componentes comienzan a separarse naturalmente por gravedad, con la ayuda de un escorificante. Por un lado, el hierro unido con la sílice forma una fase más liviana que flota en la superficie, llamada escoria. Y por otro lado, la fase rica en cobre se hunde. El producto del reactor Noranda es el metal blanco, que tiene una ley de cobre del orden del 72%. El metal blanco ingresa luego a los convertidores Peirce-Smith, donde continúa la purificación mediante el proceso de conversión. En resumen, la química de estos procesos consiste en fundir el material e incorporar sílice y oxígeno.
El hierro se oxida al reaccionar con el oxígeno y luego se combina con la sílice, formando una escoria líquida más liviana. Durante estas reacciones también se libera dióxido de azufre, un gas que es capturado y procesado para producir ácido sulfúrico, un insumo clave para muchas faenas mineras en sus procesos de lixiviación. De esta forma se eliminan hierro, azufre y otras impurezas del sistema, mientras el cobre se concentra en la fase inferior. El resultado de la conversión es cobre blister, con una pureza mayor al 98%. Este ingresa a un horno de refinación, donde Alto Norte produce cobre anódico con una pureza cercana al 99,4%. Este producto es posteriormente enviado a plantas de electrorefinación, donde se producen cátodos de cobre de alta pureza. Bueno, Leandro, estamos ya al lado de este horno, se siente el calor, ¿no es cierto? Uno empieza a transpirar rápidamente, 1280 grados. Cuéntanos qué es lo que está pasando acá. Este es un horno eléctrico y lo que vamos a ver es una prueba de moldeo, que está a escala de 1 a 10, allá se puede apreciar el arreglo experimental. Estamos fundiendo cobre metálico en este caso, es cobre blister en realidad, o sea, no debiese ir directo al ánodo, debiese pasar por refino a fuego. Y tenemos otro crisol que son como esos vasitos que se ven allá, que es un material refractario, son de magnesia, óxido de magnesio. Este horno podría también fundir concentrado, que es lo que se hace muchas veces para hacer distintos experimentos, ¿no es cierto? En este momento no lo vamos a hacer. Ese es un proceso bastante más complejo y por lo mismo vamos a ver un proceso más fácil, ¿no es cierto? Así es. Vamos a fundir efectivamente cobre blister y aluminio. Bueno, y aquí nos va a ayudar Marco. don Marco. Marco Cáceres es el jefe de laboratorio de Pirolab. Marco? Ahí tiene una pechera de cuero, tiene sus guantes protectores, también se va a poner una careta para protegerse, pese a que es una pequeña cantidad de cobre fundido, hay que resguardar ahí. Aquí tenemos como lo que son las ollas, ¿no es cierto?, que van a tirar sobre este molde. Claro, nosotros vamos a sacar como el equivalente a una olla refractaria, pero chiquitita, que es un crisol, lo va a disponer acá Marco en este sector. Estamos precalentando con un soplete el molde, sería equivalente a la rueda de moldeo, a una sección. ¿Cierto? Esta es como la canaleta de traspaso, lo que se ve acá arriba. Lo blanco que se ve ahí es baritina, sulfato de bario, que es lo que te explicaba antes, para que no se pegue el cobre que viene con el molde, que también es de cobre. ¿Ya? Bueno, Leandro, muchas gracias por presentarnos este laboratorio, los experimentos que hacen acá. Podemos ver cómo quedó este mini ánodo, ¿no es cierto? Vale. Muchas gracias. Ya, pues, gracias a usted. Gracias a usted también. Entonces, con esta ruta clara, volvamos a escala real. Lo que en el laboratorio vimos sobre una mesa, en Alto Norte ocurre con miles de toneladas de concentrado, hornos a más de 1200 grados, salas de control, puentes grúas, convertidores, plantas de ácido y ruedas de moldeo. Ahora sí entramos al complejo metalúrgico Alto Norte, ubicado en el sector de La Negra, a unos 25 kilómetros de Antofagasta. Ya nos encontramos acá en el complejo metalúrgico Alto Norte y vamos a conversar con el dueño de casa, el gerente general, don Juan Carrasco. Muchas gracias por recibirnos hoy día. No, muy bienvenido, María. Bueno, esta es nuestra operación. Perfecto. ¿Ya? Juan, usted es ingeniero metalúrgico, ¿no es cierto? Sí, soy ingeniero civil metalúrgico, de la Universidad de Concepción. Y he hecho la mayor cantidad de mi año de experiencia trabajando en la pirometalurgia, que es una rama de la metalurgia. Ya, eso, expliquémosle a la gente, porque a nosotros nos ven muchos jóvenes que quieren estudiar carreras relacionadas con el mundo de la minería. Expliquémosles primero que nada qué es lo que es la metalurgia, cuál es la diferencia con la ingeniería de minas. Por favor, explícale un poco. Bueno, la metalurgia es la ciencia y la rama también de la ingeniería que se dedica a extraer el metal o transformar el metal como uno lo encuentra desde el mineral, poder transformarlo, refinarlo hasta llegar a tenerlo como un producto final que ya es lo que se dispone para ser utilizado en los procesos industriales, en la elaboración de cualquier tipo de artefacto donde sea usado estos metales, como los artículos electrónicos, los alambres para electricidad. En todos los usos normalmente que se puede dar cualquier tipo de metal, ya sea cobre, fierro, níquel, zinc, cualquier tipo de metal
la metalurgia se dedica a estudiar y a desarrollar y a optimizar todos los procesos de producción, desde que es sacado de la mina, es procesado, refinado y transformado para un uso final. O sea, para distinguir un poco al ingeniero de mina, el minero es más de planificar y extraer la roca, y ustedes ya son los encargados de procesar eso y de purificarlo. Justamente, purificarlo, pasar del nivel que tiene en el mineral, una vez que es sacado de la mina, es traído por los camiones y dispuesto ya a partir de donde se utiliza el chancado, hacia adelante hasta que lo transformamos en un producto final que es materia prima para elaborar cualquier artículo de uso cotidiano, es lo que se dedica a la metalurgia. Y dentro de la metalurgia está la hidrometalurgia, está toda la parte de concentración, flotación, y está lo que ves tú, ¿no es cierto?, que es la pirometalurgia. Claro. La pirometalurgia es una rama muy particular que se dedica ya a los procesos que usan alta temperatura, ¿ya? Como es el caso de una fundición de cobre. Seguramente ya han hablado que la otra rama normalmente de hidrometalurgia es todo lo que se usa a baja temperatura y usando principalmente líquidos en los procesos que son necesarios para ir realizando la concentración y la obtención del metal final. Ya, perfecto. Ya saben, la gente en su casa ahí va a elegir qué carrera le gusta más después. El proceso comienza con la llegada del concentrado desde distintas faenas mineras. Cada camión se pesa, se identifica, se muestrea y luego descarga en la bodega de almacenamiento de materias primas, conocida como BAMP. Los camiones ingresan, llegan a Romana. En Romana se pesan las toneladas que trae, posterior pasan a muestrera. De muestrera obviamente sacan las muestras, que sacan como lo más rápido que tenemos, que es la humedad, para poder saber con qué humedad llegan los concentrados, y cada concentrado viene con distintas características químicas según la mina de donde está trayendo. Ya. Dentro de la BAMP tenemos divisiones. Tenemos box, ¿ya?, en la cual nosotros asignamos a cada proveedor en un box determinado para poder controlar las toneladas, manejar el control de lo que llega, y por otro lado, con las mezclas que nosotros preparamos con estos concentrados, el consumo, y así vamos teniendo el inventario de lo que tenemos dentro de esta bodega. Ya, acá podemos ver, bueno, tenemos una bonita vista, ¿no es cierto?, de lo que es el BAMP. Panorama. Y se ven los distintos cubículos, por decirlo así, o espacios donde se va almacenando el concentrado de cada uno de los clientes que tienen ustedes. Exacto, sí. Y bueno, es interesante hablar de la mezcla que tú dices, porque no da lo mismo lo que se mete al horno. Exacto. Por lo tanto, tú tienes que ir ajustando ahí los parámetros dependiendo de las características de cada uno de estos concentrados, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros hay una persona que se encarga en enviarnos una receta, y esa receta, como tú bien dices, va a depender del producto final que vamos a generar. En este caso, el ánodo ya tiene que tener ciertas características químicas. Pero antes de mezclar y fundir, hay una pregunta clave. ¿Qué trae exactamente cada camión? Porque no todos los concentrados son iguales. Cambia su humedad, su contenido de cobre, su cantidad de hierro, azufre, arsénico u otros elementos. Por eso, el muestreo es una etapa crítica. Permite saber qué se está comprando, cómo se debe pagar y cómo se debe operar en la fundición. El objetivo de muestrera es obtener una muestra representativa por cada camión que ingresa al Alto Norte de materia prima, de concentrado, y preparar finalmente una muestra para entregar al laboratorio químico. Ya, o sea, el objetivo de todo esto es caracterizar, es saber con certeza qué características tiene cada concentrado que les llega de las distintas minas, en términos de mineralogía, humedad. Sí, nosotros entregamos datos de peso, de humedad. El muestreo es todo un arte, ¿no es cierto? O sea, hacer que una muestra sea representativa de algo que es muy grande no es fácil. No, tenemos que nosotros sacar un peso aproximado de entre 20 a 25 kilos de muestra, y después viene toda una etapa de reducción de tamaño, de cálculo de humedad, de preparación mecánica para poder entregar una muestra representativa al laboratorio. Tenemos 10 unidades de sonda que se van a introducir en el camión de concentrado para tomar la muestra. ¿Y estos camiones tienen del orden de 25 toneladas? Sí, 25 toneladas netas. Una vez que la muestra llega a la sala, debemos reducir de tamaño en la sala de corte y homogenización. El operador genera una torta de 5×4 y reducimos la muestra de los 20 a 25 kilos aproximadamente a 2 kilos en 2 bandejas. Con los datos del laboratorio, la fundición puede preparar su receta. Y aquí la palabra receta no es una metáfora. Se combinan concentrados de distintos proveedores en proporciones específicas para lograr una alimentación estable, segura y eficiente para el reactor. Además, si la mezcla no es homogénea, el proceso aguas abajo se vuelve más difícil de controlar.
que es lo que tratamos de evitar, que es el producto final que genera el reactor. La idea es llevarlo a un convertidor y no botarlo a piso, que es botarlo a piso y llevarlo a una parcela. Y es como reprocesar ese material, sacarlo de la parcela, chancarlo, hornearlo y volverlo a meter al sistema. Entonces la idea es no generar eso, entonces por eso vamos haciendo estos cambios de mezcla. Entonces, la idea de nosotros en la receta es que el producto que tenga mayor tonelaje es el primero que va al piso. Y así va subiendo hasta el último, que es el que tiene menos, y ahí el operador empieza a homogenizar. Y ahí toma el material, lo empuja 9 veces hacia la derecha, 9 veces hacia la izquierda, y ahí lo junta con el otro material. Esa es como la forma de homogenizar. Nos ha generado un muy buen resultado ese proceso. Esa es la cuchara revolviendo la mezcla. Exacto, esa es la parte, la forma que nosotros utilizamos para poder homogenizar de mejor manera, como lo está haciendo en este rato el operador. Y ahí terminó de traer todo el material y ahora empieza a homogenizar. Una vez preparada la mezcla, el concentrado debe pasar por secado. Viene desde las plantas concentradoras con humedad, pero para entrar al reactor necesita llegar prácticamente seco. En Alto Norte se reduce la humedad hasta cerca de un 0,2%, para que pueda ser transportado e inyectado en el horno de forma controlada. Una vez que ya la mezcla está homogenizada, está lista, después tenemos que cargar el buzón. El buzón se mantiene lleno, es un buzón abierto, no es un buzón con parrilla ni nada. El buzón nosotros lo estamos cargando constantemente con concentrado ya preparado, homogenizado. Aquí no tiene sobretamaño y por lo tanto no necesita... No, o sea, en ocasiones sí llega concentrado con sobretamaño. Y ahí nuestro trabajo es de identificar ese concentrado para hacerle un reclamo al proveedor. La idea es que no llegue ningún material que no afecte la producción. El concentrado pasa por el proceso de secado, se inyecta hacia silo y si va en piedra o material aglomerado, tapa esas líneas de tobera y nos genera un problema en la operación agua arriba. Con el concentrado seco comienza la etapa central, la fusión. En Alto Norte esto ocurre en un reactor Noranda, una tecnología de fusión en baño donde el concentrado se inyecta junto con aire enriquecido con oxígeno. A más de 1200 grados el material se funde y empieza a separarse en 3 corrientes: metal blanco, escoria y gases metalúrgicos. El reactor Noranda es el equipo principal de fusión que tenemos en Alto Norte. En él se funden todos los concentrados que compramos a los distintos proveedores de la región. Ahí se producen 2 productos principales, o 3 en realidad. Uno es el metal blanco, que es el metal rico en cobre, tiene el 75% de cobre. La escoria, que sale como el subproducto, que tiene hasta 7-8% de cobre, y esa va a otro reproceso para recuperar ese cobre que va a la planta de tratamiento de escoria. Y los gases metalúrgicos que van a la planta de ácido. La planta de ácido se tratan, se transforman en ácido sulfúrico, que también es un producto que nosotros vendemos a la minería de la región. Bueno, estamos aquí en la sala de control del reactor, en este caso, como tú nombraste, el corazón de la fundición, que es lo que nosotros realizamos acá. Es un horno en el cual ocurre una reacción exotérmica al ocurrir la fusión de concentrado de cobre seco que viene desde la planta de secado. El concentrado que entra tiene aproximadamente 0,2% de humedad y entra a través de toberas, de 6 toberas de inyección, y entran en el horno de fusión, en el cual al entrar en contacto con el aire enriquecido con oxígeno se produce la fusión. La temperatura que nosotros trabajamos dentro del horno va entre las 1200 a las 1230 grados. Ya, la fusión significa que esto realmente se funde y se convierte en una sopa, como para decirlo fácil, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es el cambio de fase desde sólido, que es el concentrado, a la parte líquida ya se funde a 1200 a 1230 grados. Bueno, en esta sala de control, ¿cuáles son los principales parámetros de esta operación que tú tienes que controlar? Principalmente lo que nosotros controlamos acá a través de las máquinas Gaspé es el flujo del soplado del reactor, ya el flujo de aire enriquecido con oxígeno, aproximadamente a un 44% de enriquecimiento. Ya. Además vemos el control de nuestro principal producto, que es el metal blanco. Este producto es de aproximadamente 70% de cobre. ¿Ya? Y esto sale a través de 2 sangrías, que es la primera es la sangría de la culata y la segunda que está en el manto de reactor. Y bueno, también tenemos el tercer producto, que es la escoria, que también sale por la culata de escoria del reactor, y ese se va hacia otro proceso que es la planta de tratamiento de escoria.